¿Puede un único acto político desencadenar el mayor colapso social y económico de una nación europea en lo que va de siglo? Moldavia se encuentra hoy al borde de ese abismo, y las primeras grietas ya recorren todo el país. El gobierno de Chisinau ha anunciado la ruptura total, irreversible y sin vuelta atrás con Rusia y todas las estructuras postsoviéticas, una maniobra tan audaz que ha dejado perplejos incluso a sus socios más leales en Occidente. En tan solo unas horas, esta decisión ha desatado una tormenta. Unidades especiales desplegadas en la capital, pánico creciente en las calles y colas interminables frente a los bancos. La noticia ha sacudido a la sociedad moldava y sembrado alarma en los despachos de Berlín, Bruselas y Washington. Un país ya frágil y dividido ha sido empujado al límite, con medidas de emergencia como el cierre total de fronteras, la censura de medios y la detención masiva de opositores. Para los ciudadanos de a pie, el golpe es inmediato y brutal. Comerciantes ven sus negocios paralizados por la ruptura de contratos, mientras el leu, la moneda nacional, se desploma sin control. Familias enteras temen por el invierno ante la amenaza real de cortes de gas y electricidad, y los precios de alimentos y servicios básicos se disparan de la noche a la mañana. En las zonas rurales, la incertidumbre se transforma en angustia. Los mercados tradicionales del este ya son inaccesibles, y las cosechas se pudren en los almacenes. Pero el colapso no solo es económico. El tejido social comienza a desmoronarse. Rumores de un inminente estado de excepción inundan las redes sociales, y en regiones autónomas como Gagaucia se habla abiertamente de desobediencia civil. Algunos municipios han formado comités de salvación nacional, desafiando el control central y arriesgando una fractura territorial como no se veía desde la independencia. La magnitud de esta crisis es tal que ni siquiera los gobiernos occidentales logran acordar cómo ayudar a Moldavia sin arrastrarse a una crisis regional. La ruptura, presentada como un salto hacia la soberanía y la integración europea, amenaza con dejar al país en una zona gris de inseguridad, pobreza y fragmentación política. Ignorar las causas y los riesgos de esta decisión sería cerrar los ojos ante la posibilidad real de que otros países, enfrentados a dilemas similares, caigan en la misma espiral de colapso. ¿Cómo se llegó a este punto de no retorno? Para entenderlo, debemos retroceder y analizar las presiones internas y externas que empujaron a Moldavia hacia el borde del precipicio. Detrás de la ruptura casi inevitable entre Moldavia y Rusia, se esconden presiones ocultas y errores estratégicos que han llevado al país al borde del colapso. ¿Cómo llegó Moldavia a este momento de quiebre histórico? ¿Qué fuerzas, visibles e invisibles, empujaron el destino de una nación pequeña hacia el abismo? Durante más de una década, la seguridad interna moldava ha estado marcada por la paranoia. Un discurso constante sobre amenazas externas y la obsesión por proteger la soberanía nacional. El gobierno, respaldado por sectores influyentes, presentó la ruptura con Rusia como un acto de supervivencia. Bajo esa justificación, impuso medidas de emergencia y restringió libertades, siempre bajo el pretexto de defenderse de enemigos reales o imaginarios. Pero la presión interna no actuó sola. Potencias occidentales, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, ofrecieron promesas de ayuda financiera de miles de millones de euros. Sin embargo, esa ayuda llegó con condiciones severas: reformas drásticas, alineamiento total con la OTAN y un distanciamiento definitivo respecto a cualquier estructura rusa. Berlín y Bruselas se limitaron a expresar apoyo político, pero evitaron comprometerse con garantías concretas sobre la integración total de Moldavia en el bloque europeo. El dilema es que Moldavia arrastra una dependencia profunda de Rusia, en el suministro energético, en el destino de la mayor parte de sus exportaciones agrícolas y en las remesas enviadas por cientos de miles de migrantes moldavos que trabajan en el este. Romper estos lazos de forma abrupta significó el colapso inmediato de sectores clave y desató una crisis social inédita. En el nuevo tablero global, la apuesta fue acercarse a la Unión Europea, a la OTAN y, en particular,
a Rumanía como socio estratégico y cultural. Sin embargo, la ayuda recibida hasta ahora apenas ha rozado la superficie de los desafíos reales. La negativa a ofrecer garantías de seguridad sólidas y la lentitud en facilitar el acceso al mercado europeo han incrementado la incertidumbre y la frustración. Mientras tanto, la polarización social se intensifica. La confianza en las instituciones se desploma a niveles mínimos. El discurso oficial de unidad nacional se enfrenta a una realidad de protestas, bloqueos regionales y acusaciones de represión política contra las voces críticas. La legitimidad del gobierno se erosiona día a día, mientras distintos grupos étnicos y regiones desafían abiertamente la línea impuesta desde Chisinau. Ignorar los motores reales de esta crisis, presiones internas, promesas externas condicionadas, dependencia estructural y erosión del contrato social, puede llevar a repetir los mismos errores en otros países que transitan caminos similares. El precio del desconocimiento no es solo económico. Se paga con derechos perdidos, fragmentación nacional y sufrimiento cotidiano para millones de ciudadanos. Ahora que asoman las raíces profundas del conflicto, es momento de adentrarnos en el epicentro, el estallido y las fracturas que desencadenó la decisión. La ruptura no fue solo diplomática ni económica. Detonó una serie de crisis en cadena que dejaron al descubierto viejas heridas y nuevas amenazas. Veamos cómo la decisión provocó una reacción en cadena que aún sacude los cimientos de Moldavia. Desde la caída de la moneda hasta el caos en las calles. Así se desmorona un país en tiempo real. La ruptura definitiva de Moldavia con Rusia provoca el desplome inmediato del leu. Cada hora, el valor de la moneda se evapora. Los bancos limitan retiros y transferencias, y cientos de personas hacen fila ante los cajeros, temiendo perder los ahorros de toda su vida. El comercio exterior se congela. Miles de empresas, sobre todo las que dependen del mercado ruso, entran en quiebra técnica. Agricultores, exportadores y empresarios del sector agroindustrial quedan atrapados. No pueden vender ni recibir pagos internacionales. El desempleo se dispara. Ante la incertidumbre, familias enteras emigran, buscando refugio en países vecinos. La crisis energética golpea sin clemencia. Moldavia sufre escasez de gas y electricidad. Las tarifas suben de forma brutal, mientras los cortes de luz se vuelven parte de la rutina, dejando a cientos de miles sin calefacción justo antes del invierno. Hospitales y escuelas empiezan a colapsar. No pueden mantener servicios básicos, ni siquiera luz o calefacción. En el sur, la región autónoma de Gagaucia desafía abiertamente a Chisinau. Bloquean la entrada de funcionarios y rechazan obedecer nuevas leyes. Surgen comités de resistencia en decenas de municipios, declarando su autonomía frente a lo que consideran decisiones impuestas y sin legitimidad. La sociedad se fragmenta. Protestas masivas llenan Chisinau y las provincias, pero son reprimidas con dureza. El gobierno cierra medios opositores, intensifica la vigilancia y persigue a los críticos bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. El miedo se apodera de las calles. Vecinos desconfían unos de otros. El riesgo de desintegración territorial es real. El gobierno pierde el control en zonas del norte y en Transnistria, donde la tensión escala peligrosamente. Movimientos de tropas y militarización de fronteras siembran temor sobre la integridad del país. La salud, la educación y los servicios públicos se hunden en el desfinanciamiento. Los salarios de maestros y médicos se retrasan. Los hospitales carecen de insumos. La corrupción florece ante la falta de controles. El tejido social, ya frágil, se rasga a una velocidad alarmante. Todo esto pone en jaque la existencia del Estado moldavo. No es solo una crisis económica. Está en juego la quiebra del sistema, la ruptura de la vida cotidiana y una fragmentación territorial que podría volverse irreversible. Pero, ¿qué escenarios podría enfrentar Moldavia a partir de ahora? ¿Cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo para el país y toda la región? Los desafíos que enfrenta Moldavia apenas comienzan. Analicemos ahora los posibles caminos y los riesgos que podrían definir su destino. Moldavia se asoma al borde del abismo.
desintegración, dictadura o un renacimiento forzado. Tras romper, de manera definitiva, los lazos con Rusia, el país se enfrenta a una encrucijada que podría alterar no solo su destino, sino el equilibrio de todo el este europeo. El escenario más inmediato es la militarización interna. Fuerzas especiales patrullan las calles de Chisinau, mientras columnas de soldados se movilizan hacia puntos estratégicos. La tensión en regiones como Gagaucia y Transnistria alcanza niveles nunca antes vistos. El peligro de intervención extranjera, ya sea directa o a través de apoyo encubierto a facciones rivales, crece cada día, abriendo la puerta a una toma del poder por la fuerza. En este clima, la amenaza de una guerra civil se vuelve real. La creación de comités de salvación nacional por parte de la oposición y la desobediencia de regiones enteras al gobierno central anuncian la formación de gobiernos paralelos. Lo que comenzó como un conflicto político puede degenerar en enfrentamientos armados, bloqueos administrativos y el colapso absoluto de la cadena de mando. A esta fractura institucional se suma el riesgo de desintegración administrativa y financiera. En el norte y en Gagaucia, los servicios básicos empiezan a tambalear. Los bancos limitan la retirada de efectivo, mientras empresas grandes y pequeñas cierran por la imposibilidad de pagar proveedores internacionales. El fantasma del default técnico acecha, golpeando a cientos de firmas y dejando a decenas de miles de familias en la incertidumbre. La neutralidad constitucional, pilar de la identidad moldava desde la independencia, está en peligro. Las presiones para alinearse militarmente con Occidente, sumadas al cierre de acuerdos históricos con Rusia, exponen al país al riesgo de perder su soberanía, o peor aún, de ver fragmentado su territorio si el caos se desborda. La crisis moldava trasciende fronteras. El conflicto amenaza con desestabilizar la región del Mar Negro y el este europeo. Una guerra prolongada podría abrir nuevos corredores de inestabilidad, salpicando a Ucrania, Rumanía y a otros estados pequeños atrapados entre bloques rivales. Moldavia podría convertirse en el ejemplo de cuán vulnerable es un país pequeño ante la presión geopolítica. El efecto dominó es real. Si Moldavia colapsa o se fragmenta, otros países con estructuras frágiles podrían seguir su mismo camino o convertirse en escenarios de confrontación entre potencias extranjeras. La arquitectura de seguridad regional, tejida con esfuerzo tras la caída del muro de Berlín, podría venirse abajo en un puñado de meses. Los aliados occidentales juegan un papel ambiguo. Aunque la Unión Europea y Estados Unidos expresan apoyo, sus acciones concretas son limitadas. Los fondos prometidos apuntan menos a aliviar la crisis social y más a reforzar la seguridad y a comprar armamento bajo estándares de la OTAN. Moldavia queda así en una posición vulnerable, utilizada como peón estratégico, sin garantías reales de protección o integración futura. En el fondo, lo que está en juego es mucho más que el futuro de Moldavia. Es la paz y la estabilidad de todo el sudeste europeo. Cada decisión tomada hoy puede marcar generaciones y servir de advertencia o de ejemplo para otros países al borde del colapso. En medio de esta tormenta, surge una pregunta urgente. ¿Qué lecciones pueden sacar los ciudadanos y líderes de Moldavia y de cualquier nación en riesgo para no repetir este destino? Pero la historia de Moldavia aún no está escrita. ¿Existen salidas posibles frente al desastre que se avecina? Entre el colapso y la reconstrucción, la pregunta crucial es si todavía queda margen para la acción ciudadana y la resiliencia institucional. Moldavia, sumida en una tormenta política, económica y social sin precedentes, nos obliga a examinar con lupa cada decisión y sus efectos inmediatos y a largo plazo. La primera lección es la importancia innegociable de mantener abiertos los canales de diálogo. Demonizar al adversario político solo siembra las semillas de la violencia y la ruptura social. Incluso en el filo de la crisis, la capacidad de escuchar puede ser la delgada línea entre el desastre irreversible y la esperanza de un futuro compartido. Otro peligro latente es la fe ciega en las promesas externas.
Ninguna ayuda internacional, por cuantiosa que sea, puede reemplazar la falta de capacidades propias. Moldavia hoy es el espejo donde vemos el alto precio de depender de soluciones impuestas y no fortalecer la autonomía real. La diversificación económica y energética deja de ser un ideal abstracto y se convierte en cuestión de supervivencia. Apostar todo a un solo socio o fuente de energía puede tener consecuencias devastadoras cuando esas relaciones se rompen. Los países que anticipan y diversifican antes de la crisis son los que mejor resisten el embate de la historia. La transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión de la ayuda extranjera son vitales. Si millones de dólares y euros desaparecen en redes clientelares, la reconstrucción será solo una ilusión. Una sociedad que exige cuentas y vigila el destino de cada recurso refuerza sus cimientos democráticos. En medio de la crisis, proteger los derechos civiles es más urgente que nunca. El miedo y la urgencia pueden tentar a cualquier gobierno a recortar libertades en nombre de la seguridad. Pero esa deriva autoritaria es un camino sin retorno, donde todos pierden: opositores, ciudadanos comunes y hasta el propio Estado. La cohesión social y la ciudadanía activa son los antídotos más poderosos contra la polarización. Participar, informarse, exigir transparencia y tender puentes puede ser la diferencia entre una sociedad fragmentada y otra que encuentra caminos para reconstruirse. Para otros países, la advertencia es clara. El gradualismo y el pragmatismo en los cambios estructurales son imprescindibles. Las decisiones radicales y apresuradas, sin un plan realista, pueden llevar a repetir el drama moldavo en otros escenarios. Escuchar las señales de alarma y aprender de las experiencias ajenas puede salvar no solo vidas, sino futuros enteros. Si no aprendemos de Moldavia, podríamos condenarnos a crisis similares, con impotencia ciudadana y colapso institucional como nueva normalidad. Está en nuestras manos exigir responsabilidad a nuestros líderes y construir, paso a paso, resiliencia frente a la incertidumbre. En el último acto, la pregunta inevitable es: ¿qué caminos reales le quedan a Moldavia y a sociedades como la nuestra para escapar del abismo? El desenlace de esta historia aún puede reescribirse, pero el tiempo apremia. ¿Estás preparado para detectar las señales del colapso antes de que golpeen a tu puerta? Lo que ocurre hoy en Moldavia trasciende sus fronteras. Es una advertencia urgente para toda Europa. El país está envuelto en una crisis política, económica y social sin precedentes, resultado de una decisión geopolítica irreversible: romper todos sus lazos con Rusia y con las estructuras que la han sostenido durante décadas. No se trata solo de un drama moldavo. Ignorar los síntomas que allí se manifiestan puede condenar a cualquier nación a repetir el mismo destino. La lógica despiadada de la geopolítica no perdona a quienes prescinden de la cautela y el análisis profundo. Basta una sola decisión, tomada en nombre de un supuesto futuro mejor, para desencadenar una reacción en cadena que arrasa con la certidumbre de empresarios y la seguridad de familias enteras. En Moldavia, cortar vínculos sin un plan de transición robusto ha desencadenado el desmoronamiento de la economía. Cadenas de suministro rotas, la moneda nacional tambaleándose, regiones que escapan al control del Estado y una sociedad desgarrada, al borde del enfrentamiento abierto. Mientras tanto, el gobierno se ve forzado a aprobar leyes de emergencia que, aunque prometen orden, recortan derechos esenciales y ponen en entredicho la continuidad democrática. El mensaje es claro y brutal: ninguna nación es inmune a las consecuencias de sus decisiones estratégicas. Las líneas rojas se cruzan más rápido de lo que se admite, y la estabilidad nunca es eterna. Cuando la élite política pierde el contacto con las necesidades reales de su pueblo, la brecha se amplía de manera irreversible, casi de la noche a la mañana. Ahora, la pregunta crucial no es solo ¿qué ocurrirá con Moldavia? Debemos preguntarnos si en nuestros propios países ya se asoman las señales del desastre: el cierre del debate público, la polarización creciente, la fragilidad económica, la erosión de derechos fundamentales
y la dependencia de actores externos que no comparten nuestros intereses vitales. Moldavia es hoy el espejo donde Europa puede ver reflejados sus riesgos más profundos. Nos desafía a aprender de sus errores, a no caer en la complacencia, a no creer que la estabilidad es un derecho perpetuo. La próxima crisis puede estar gestándose, silenciosa pero implacable, mucho más cerca de lo que imaginamos. La historia advierte una y otra vez, pero solo escucha quien está dispuesto a ver más allá de las apariencias. Continuar. Pero para comprender la magnitud de lo que ocurre, es esencial sumergirse en la historia reciente y comparar la situación moldava con otros colapsos estatales sucedidos en Europa y el mundo durante el siglo XXI. Un ejemplo ilustrativo es el caso griego durante la crisis financiera de 2008 a 2015. Grecia, tras años de endeudamiento y decisiones políticas impopulares, vivió el cierre de bancos, recortes masivos y una caída del PIB que superó el 25%. Aunque las causas eran diferentes, las consecuencias sociales, desempleo masivo, migración de jóvenes, polarización política, resuenan hoy en las calles de Chisinau. Otra analogía vital es la desintegración de Yugoslavia en los años 90. Allí, movimientos abruptos hacia la independencia, acompañados de decisiones políticas sin consenso social, desembocaron en conflictos armados, limpieza étnica y la creación de múltiples estados fragmentados. Si bien Moldavia no enfrenta una guerra abierta, los elementos de fractura, comités regionales paralelos, rumores de secesión e intervención extranjera, evocan las lecciones no aprendidas de ese pasado europeo reciente. Incluso podemos mirar más allá de Europa. En Venezuela, la ruptura radical con socios comerciales clave, la hiperregulación estatal y la politización de la economía desembocaron en hiperinflación, escasez y éxodo de millones de ciudadanos. Aquellas imágenes de supermercados vacíos y colas interminables frente a bancos y farmacias, que hoy parecen distantes, podrían materializarse en Moldavia si no se toman medidas urgentes y consensuadas. En este contexto, es útil imaginar escenarios futuros para Moldavia. En uno de ellos, el Estado logra imponer el orden mediante la fuerza, instaurando un régimen de excepción que limita derechos fundamentales, pero evita la desintegración territorial. Sin embargo, como ocurrió en Turquía tras el golpe fallido de 2016, la represión puede acallar la protesta, pero no resolver las causas profundas de la crisis, sembrando resentimiento y desconfianza por generaciones. En un segundo escenario, el Estado pierde el control de regiones enteras. Gagaucia y la zona de Transnistria podrían declararse independientes de facto, buscando apoyo externo y desencadenando una guerra de baja intensidad. Este camino, aunque evitable, recuerda al conflicto congelado de Nagorno-Karabaj, donde la falta de soluciones a largo plazo mantiene a la población en una constante incertidumbre. Un tercer escenario, más optimista, implicaría un esfuerzo concertado de la sociedad civil, la mediación internacional y la apertura de un proceso de reconciliación nacional. En este marco, Moldavia podría renegociar acuerdos energéticos, diversificar mercados y reconstruir la confianza interna. Países como Irlanda, que superó un conflicto civil gracias al diálogo y la integración europea, demuestran que la reconstrucción es posible, aunque requiere décadas de esfuerzo y compromiso real. Para lograr ese giro, Moldavia necesitaría implementar pasos concretos. El primero sería establecer un mecanismo independiente de monitoreo de derechos humanos y transparencia, invitando a organismos internacionales como la OSCE o el Consejo de Europa. Esto no solo ayudaría a prevenir abusos, sino que enviaría una señal de compromiso democrático a la comunidad global. En paralelo, sería esencial lanzar un programa nacional de reentrenamiento laboral y apoyo a sectores afectados por la crisis, priorizando la agricultura, la energía renovable y las industrias tecnológicas. Así, se reduciría la dependencia de mercados externos y se generarían empleos que anclen a la población joven en el país. A nivel político, la convocatoria de una Conferencia Nacional de Reconciliación
con participación de todas las fuerzas sociales y regionales, podría sentar las bases para una nueva constitución o pacto social. Este modelo, inspirado en los acuerdos de paz sudafricanos o en el diálogo nacional tunecino tras la primavera árabe, ha demostrado ser eficaz para sanar tejidos sociales rotos. Por último, Moldavia debería aprovechar su posición geográfica para convertirse en un puente entre Oriente y Occidente, evitando caer en la lógica de bloques excluyentes. Países como Finlandia, durante la Guerra Fría, lograron preservar su soberanía apostando por la neutralidad y el pragmatismo, negociando acuerdos comerciales y de seguridad con ambos lados del telón. Sin embargo, ninguna de estas estrategias será viable sin el respaldo activo de la ciudadanía. La experiencia de Islandia tras la crisis bancaria de 2008 muestra que la movilización pacífica, la exigencia de rendición de cuentas y la participación directa en la redacción de nuevas reglas institucionales pueden cambiar el rumbo de una nación. Para los ciudadanos de Moldavia y del resto de Europa, la lección es doble. Nunca subestimar la fragilidad de la democracia y nunca delegar el destino nacional únicamente a élites o actores externos. Así como una sola decisión puede precipitar el abismo, un solo movimiento colectivo puede abrir la puerta al renacimiento. En definitiva, el caso moldavo es una advertencia y una hoja de ruta al mismo tiempo. Nos recuerda que el colapso no es un destino inevitable, sino el resultado de elecciones acumuladas, de silencios cómplices y de respuestas tardías. Aprender de la historia, actuar con humildad y construir consensos sólidos sigue siendo la mejor vacuna contra el fatalismo político. Por eso, la pregunta final no es solo si Moldavia sobrevivirá a la tormenta, sino si nosotros, como sociedades, sabremos leer a tiempo los signos de la crisis y responder con sabiduría, unidad y audacia. Porque al final, ningún país está tan lejos del colapso como para permitirse la indiferencia.